Teorías del aprendizaje. En esta parte vamos a ver cuáles son las teorías del aprendizaje. Recuerden que las teorías del aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de aprender. Estas teorías han estado asociadas a la realización del método pedagógico y situaciones en la educación. Acá vamos a tratar al conductismo, al cognitivismo, al constructivismo, al humanismo, al ecléctico, al cambio conceptual. Estas teorías que las vamos a considerar como las teorías clásicas, que han sido desarrolladas hasta antes del siglo XX. En las teorías emergentes sobre el aprendizaje de la sociedad del conocimiento, que estas nuevas teorías del aprendizaje, estas son ya generadas por las conexiones y el desarrollo de las redes, por la globalización del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento, este término ya utilizado por lo que es la UNESCO. La UNESCO y la Cátedra UNESCO habla sobre las sociedades del conocimiento. Recuerden que la UNESCO tiene como objetivo desarrollar la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Miden los cambios radicales que están sucediendo actualmente. Se empieza a estudiar las sociedades en redes, las sociedades de aprendizaje, la educación a lo largo de la vida, pero sobre todo, para poder hablar de esto, ya se tiene que hablar del acceso a la información. Y es por eso que este tipo de teoría emergente estamos hablando principalmente del conectivismo. Entonces, en estas etapas vamos a estudiar cómo es que se van a relacionar el estudiante y el docente en distintos modos, ¿no? Hasta llegar hasta la última parte, que es la del conectivismo, donde ya vamos a estar relacionando con las sociedades, redes de aprendizaje, principalmente el uso de la web, del internet. Y en otra parte vamos a poder estudiar ya no cómo es que el estudiante y el docente ejercen la relación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino ya vamos a ver al individuo cómo está estructurado su sistema sensorial y cómo está organizado el cerebro para poder captar esa información y poder fijarla, ya sea en la memoria a corto plazo, a largo plazo, y también cómo es que se relaciona con las emociones, con los sentimientos. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Vamos por la primera parte, vamos a ver las 6 teorías clásicas de lo que es el aprendizaje. Entonces, iniciemos por el conductivismo. El conductivismo es la teoría que considera al aprendizaje como una simple asociación de estímulo-respuesta. El individuo aprende a conocer la realidad objetiva a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser pasivo que solo reacciona a estímulos medioambientales. Por ejemplo, acá tenemos el condicionamiento clásico de Pavlov. En un medio ambiente planeado, es posible cambiar la conducta a través de procesos inconscientes. Se pretende que los alumnos sientan predisposición positiva o negativa hacia algo. Pavlov, el experimento clásico que hizo Pavlov, utilizó un animal, en este caso fue el perro, a la cual le daba de alimentar, pero siempre que lo alimentaba, hacía sonar la campanilla. Llega el momento, por ejemplo, en que no le da el alimento y solamente hace sonar la campanilla y el perro empezaba a salivar, inclusive sin que esté presente el alimento. Entonces, ya se modificó la conducta, un aprendizaje por condicionamiento. Es igual que lo que es el estímulo-respuesta con nuestros estudiantes, ¿verdad? Si es que ellos responden a algo, se les da algún tipo de beneficio. O si cumplen con algo, se les da algún tipo de beneficio. Es el condicionamiento clásico. El conexionismo, Tordinky. El aprendizaje se produce por ensayo y error. Es decir, uno va generando distintos tipos de ensayos, donde en algunos de ellos falla, pero otros los produce de manera adecuada. ¿Cuál es la ventaja? Que una vez que lo produce de manera adecuada genera una respuesta positiva
y genera una conexión firme en términos de aprendizaje. Esto se llama la ley del refuerzo. También tenemos el principio de contigüidad de Guthrie, también conocido como aprendizaje asociativo, en el cual se establece cuando dos sensaciones ocurren en forma repetida, acaban por asociarse, de manera que cuando solo ocurre una de estas sensaciones, la otra también aparece. Un ejemplo: si nosotros conocemos el proceso, el evento de la lluvia, sabemos que las nubes que están cargadas con todo ese vapor de agua están de un color oscuro. Y cuando esto está el cielo de color oscuro, las nubes de color oscuro, se produce la lluvia. Quiere decir que si nosotros estamos escuchando la lluvia, nosotros asociamos de que el cielo o que las nubes están oscuras. De la misma manera, si vemos el cielo oscuro, las nubes oscuras, podemos asociar de que va a ocurrir una lluvia. Cuarto, condicionamiento operante, Tordinky y Skinner. El aprendizaje es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, es decir, el refuerzo, con el cual se aumentan las probabilidades de que este comportamiento vuelva a ocurrir. Se aprende lo que es reforzado. Observación e imitación, Albert Bandura. Acá nos menciona que hay otros tipos de aprendizaje mediante la observación y existen mecanismos internos de representación de la información que son cruciales para que exista el aprendizaje, y esto se da en casi todos los seres vivos, principalmente, por ejemplo, en los animales y en los humanos. Recuerden que el mayor porcentaje del aprendizaje que se da en los menores ocurre por la observación y por imitación, ya sea de los padres, de los adultos o del docente. 2. El cognitivismo. Esta teoría explica que el aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de conocimientos. Hay toda una secuencia para obtener el conocimiento, que ocurre gracias a la puesta en relación de los conocimientos anteriores con la nueva generación de conocimientos. Exige la organización de estos y se efectúa a partir de tareas globales. ¿Quiénes tenemos acá? Sus representantes que nos dan el enfoque de esta teoría. Tenemos a Jean Piaget, en lo cual nos menciona que el aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos e integrados, pero de sentido contrario, como son la asimilación y la acomodación. En la asimilación, el individuo, al explorar el ambiente en el que se desenvuelve, toma partes, las cuales los transforma e incorpora a su conocimiento. Luego ocurre la acomodación, en la cual el individuo transforma su propia estructura para adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán aprendidos. Jerome Brunner nos habla del aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje es el proceso para reordenar o transformar los datos, de modo que permitan ir a una nueva comprensión. Esta nueva comprensión es el nuevo descubrimiento o el nuevo aprendizaje que se va dando. Este aprendizaje es el proceso de reordenar o transformar los datos, de modo que permitan ir a una nueva comprensión. David Ausubel, el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e información representadas en cualquier campo del conocimiento. Robert Galne acá nos menciona qué es lo que debe ser construido para la facilitación del aprendizaje. Aquí se incluyen los eventos del aprendizaje acordes al modelo del procesamiento de la información. Y acá podemos ver cuál es este modelo. Primero, hay un conjunto de formas básicas del aprendizaje: destrezas intelectuales, información verbal, estrategias cognitivas, estrategias motrices y actitudes. También vamos a ver a Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples. Sugiere un número de formas distintas para que el individuo aprenda. Hay inteligencias lingüísticas, musicales, lógico-matemática, especiales, kinestésico, intrapersonal e interpersonal. Esta teoría de inteligencias múltiples es muy interesante,
quiere decir que no todos desarrollan un tipo de inteligencia. Recuerdan que también tenemos que hablar de los talentos. El talento tiene un 50% que es genético y otro 50% que es de buena suerte, de desarrollo, o sea, que se permita desarrollar el talento, ¿sí? Es decir, 50% genético, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta hacer? De repente tienes esa capacidad lógico-matemática de manera normal, natural, ¿sí? Y justo la fortuna, que es aquella situación o acontecimiento que está fuera de nuestro control, es favorable, permite que tú desarrolles ese lógico-matemático hasta otro potencial. Lo mismo con el intrapersonal o el interpersonal, esas habilidades sociales. No todos tenemos todas las habilidades. Por eso tenemos que aprender a identificar cuál es nuestra habilidad, en dónde se enfoca nuestra principal inteligencia. Hay un estudio de esta inteligencia que realicé acá en la universidad con los estudiantes para medir los niveles de testosterona y estradiol relacionado al coeficiente intelectual. Pero eso ya se les voy a dejar como un anexo para que puedan relacionar cómo es que las hormonas también influyen a nivel del conocimiento. Muy bien, ahora ya hemos visto lo que es el conductismo y el cognitivismo. Hay modos de entender el aprendizaje y los vamos a comparar los dos. Por ejemplo, en el conductismo, ¿cuál es el papel del profesor? Acá el profesor es el responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que en el cognitivismo, el papel tiene una corresponsabilidad tanto el docente y el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendiz, el alumno, es de manera pasiva en el conductismo, solamente es como un recipiente, ¿sí? Él solamente va a captar la información. Mientras que en el cognitivismo el alumno ya es activo. ¿Cuál es la metodología del profesor? Lo normal en el conductismo es la enseñanza expositiva y transmisiva, solamente se da información. Mientras que en el cognitivismo el profesor es un orientador, es un guía. Acá hay distintas estrategias didácticas para llegar a desarrollar ese conocimiento. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? En el conductismo es un conocimiento inerte, ¿sí? Solamente declarativo, solamente lo que el docente sabe es lo que manifiesta y no podemos comparar con nada más. Mientras que en el cognitivismo es un conocimiento generativo, procedimental, podemos comparar y podemos desarrollar un nuevo conocimiento. De acuerdo a la instrucción, principalmente se incide en los resultados en el conductismo, solamente se tiene que ver resultados. Se dio el conocimiento, se aprendió el conocimiento y se evaluó ese conocimiento. Así es de simple en el conductismo. Mientras que en el cognitivismo está centrado en el proceso, es decir, cómo es que el alumno va aprendiendo, qué estrategias, qué métodos están utilizando para que pueda aprender. El objetivo que se logra con el conductismo es adquirir conocimiento, solamente cantidad. Mientras que en el cognitivismo se desarrolla capacidades y competencias. Pero ¿qué es lo que nos conduce todo esto? El conductismo nos conduce exclusivamente a que el estudiante sea una enciclopedia. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante solamente sea un cúmulo de conocimientos, nada más. Mientras que en el cognitivismo, el estudiante es autónomo y además es capaz de aprender a aprender. Quiere decir que él mismo puede desarrollar capacidades de aprendizaje y generar un nuevo conocimiento. El conductismo, ¿sí? El aprendizaje viene de un modelo de proceso-producto, nada más, mientras que el cognitivismo viene del modelo cognitivo-mediacional. En el conductismo, la conducta del profesor y la cantidad de conocimiento que da un producto o un rendimiento, mientras que en el cognitivismo, la conducta del profesor interviene en la condición del alumno, mediante distintas estrategias y métodos educativos para poder generar un producto o rendimiento. Como vimos, en el primer caso está enfocado al resultado, mientras que en el cognitivismo al proceso mismo. Tercera teoría, el constructivismo. El constructivismo es una teoría que equipara el aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias. El aprendizaje humano es una actividad que el sujeto realiza a través de su experiencia
con el entorno. ¿Quién es el padre del constructivismo? Es Piaget, que ya lo vimos en la teoría anterior, pero este la logra desarrollar hasta llegar al constructivismo. Acá el conocimiento se ve como una construcción, toda una serie de eventos que llegan para la formación del conocimiento. Existen niveles del desarrollo cognitivo, es decir, podemos ver la asimilación en la cual todos nuestros sentidos captan los estímulos del ambiente externo, abstraen esa información, llega un proceso de acomodación en el cual nuestro cuerpo se acomoda para poder asimilar esa información, luego tiene que llegar al cerebro, donde se tiene que fijar esta información. Es decir, hay una relación entre el medio ambiente que tiene la información, cómo se procesa, se capta esa información por los órganos de los sentidos, cómo llega hasta el cerebro para poder interiorizar ese conocimiento. Es decir, el constructivismo ya mezcla dos cosas. Mezcla las teorías conductistas y las teorías cognitivistas. Y va a haber 3 niveles. En una construcción, 3 niveles. La parte introductoria, una parte básica, ya la parte del experto y la parte de avanzado. Acá se van a poder visualizar las 3 etapas del desarrollo intelectual, la cual es la sensorio-motriz, en la cual tiene que ver los órganos de los sentidos más el movimiento que realiza el individuo, las etapas de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales, haciendo uso de 3 tipos de conocimiento, tanto el conocimiento físico, el lógico-matemático, como el social. Ahora vamos a ver la 4ª teoría, el humanismo. El humanismo considera que el conocimiento existe tanto en el niño como en el mundo que lo rodea, y que éste se construye mediante la interacción entre el ambiente físico y social. El principal representante de esa teoría es Abraham Maslow. Acá distingue una jerarquía básica de necesidades. Y acá la estudiamos, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, como habíamos dicho, nos da una jerarquía de necesidades. Esta pirámide de necesidades. Tenemos en la base la necesidad fisiológica, luego una necesidad de seguridad, luego viene la de afiliación, la de reconocimiento y la de autorrealización. Maslow nos dice que, por ejemplo, para llegar a la autorrealización, las necesidades básicas, como las necesidades fisiológicas, como la respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis, las de seguridad, como seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, las de afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual, reconocimiento, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Estas necesidades, desde las necesidades fisiológicas hasta las necesidades de reconocimiento, tienen que cumplirse en ese orden para llegar a la autorrealización. Maslow ya ha tenido muchos personas que han ido en contra de estas ideas, porque nos dice que no necesariamente tiene que ir en ese orden, y ciertamente ya se ha logrado demostrar que no necesariamente tiene que seguir este orden, ¿no? Nos da una base para poder comparar, pero existen otros procesos y otras necesidades que no necesariamente tienen que ir en este orden. 5ª teoría, el ecléctico. Esta teoría manifiesta que el aprendizaje humano es una actividad mental, individual, donde cada sujeto procesa la información externa. Gagne postula que la teoría ecléctica, denominada así porque se encuentra racionalmente organizada y considerada verdaderamente sistemática. Acá el proceso de aprendizaje de la teoría ecléctica consiste en el cambio de una capacidad o disposición humana que persiste en el tiempo y no puede ser atribuido a la maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que los cambios en la conducta son resultado del proceso de aprendizaje. Su enfoque teórico de aprendizaje fue organizado en 4 partes específicas. La primera incluye los procesos del aprendizaje.
es decir, cómo el sujeto aprende y cuáles son los postulados hipotéticos sobre los cuales se construye la teoría. En la segunda parte, analiza los resultados del aprendizaje del estudiante y se divide en 6 partes. 1. Un grupo de formas básicas del aprendizaje. 2. Las destrezas intelectuales. 3. La información verbal. 4. Las estrategias cognitivas. 5. Las destrezas motrices. Y 6. Las actitudes. En la tercera parte, trata de las condiciones del aprendizaje, es decir, los eventos facilitadores del aprendizaje. En la cuarta parte, de las aplicaciones de la teoría, es decir, la teoría que ha sido generada o el aprendizaje o el conocimiento que se ha logrado desarrollar, qué aplicaciones se le logra dar. Sexta teoría, el cambio conceptual. Acá se designan diferentes caminos de aprendizaje a partir de las concepciones preinstruccionales hacia los conceptos científicos que se aprenden. El modelo pedagógico cambio conceptual es una corriente del constructivismo en la que se considera que el conocimiento es siempre una interacción entre la nueva información que se nos presenta y lo que ya se sabe. ¿Qué enfoque tiene? Hay unas secuencias basadas en el cambio conceptual. Hay tareas que mediante inferencias predictivas o solución de problemas activen los conocimientos de los alumnos. El profesor las conoce y los alumnos toman conciencia de sus propias ideas. El alumno toma conciencia de las limitaciones de su concepción y de las diferencias con el conocimiento científico. Es decir, el estudiante sabe acerca de su conocimiento y sabe cuántas son sus limitaciones y sabe qué diferencia existe entre su conocimiento y el conocimiento científico. Las nuevas concepciones son intangibles y creíbles. ¿Qué secuencia se genera para este tipo de teoría? Se generan situaciones conflictivas, se presentan datos y experiencias. ¿Sí? Es como un aprendizaje basado en problemas. Se presentan contraejemplos, teorías o modelos alternativos. Se comparan los modelos, se utilizan analogías, existe una diferenciación de concepciones y se amplía el rango de aplicación de una concepción. El objetivo es consolidar los conocimientos adquiridos, generalizar a nuevas situaciones. Y la finalidad de esta teoría es que se pueda consolidar el uso de la teoría científica. Y como conclusiones, podemos decir que las teorías del aprendizaje se enfocan en comprender e identificar los procesos mentales y a partir de ellos tratar de describir métodos para que la instrucción sea más efectiva. Las teorías del aprendizaje se determinan por la combinación de los métodos y de los eventos situacionales, y estas teorías describen los efectos de un modelo completo de instrucción, entendido como un conjunto integrado de componentes estratégicos en lugar de los efectos de un componente aislado. Muy bien, participantes, hemos visto las teorías del aprendizaje clásicas. En la siguiente parte vamos a hablar un poco más de lo que son las sociedades del conocimiento y una nueva teoría del aprendizaje como es el conductivismo. Gracias.